este vídeo voy a explicar cómo trabajar las ecuaciones de segundo grado con Graph-Fable Math y también utilizando la graficadora y el cálculo simbólico, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a empezar con el Graph-Fable, le pulso un clic, cargo la ventana, si la quiero hacer más pequeñita utilizo el zoom, ¿vale? Luego aquí en la parte superior izquierda le pulsamos a Math Expression y aquí pondríamos x cuadrado más 5x más 6, y ya sabemos que tiene dos soluciones. Entonces le doy a down y entonces para resolverla, ¿vale? A ver, un momentito, aquí podemos hacerla más grande. Luego mirad, fijaros, lo hemos visto en otro vídeo. Aquí fijaros, veis, cuando, bueno, aquí se me ha ido. Ahora, bueno, me he equivocado. Bueno, pues lo que hacemos aquí es, le pulsamos a este icono de aquí, ¿vale? A este de aquí, y entonces fijaros, realmente se genera un objeto y borramos. Y podemos volver a meter, ¿vale? Entonces digo, pues lo vuelvo a meter, la ecuación de segundo grado, más 6 igual a 0. Bien, y desde este circulito la puedo poner al ladito, ¿vale? Porque me interesa moverla o lo que sea, ¿vale? Fijaros, podemos ir, pulso aquí y esta lo puedo mover también. Luego vuelvo a pulsar este icono y las tengo por separado. Bien, a ver un momentito, a ver si no se me va. Esto voy a volver a pulsar aquí, pulso más pequeñita. No sabéis que se puede quitar, desde este botoncito de aquí se hace más pequeño. Bien, ahora lo que voy a hacer es cómo se resuelve esta ecuación de segundo grado. Pulsamos al libro, seleccionamos la ecuación de segundo grado y veis que se activa y se hace azul, arrastro y ya tengo. Y digo, oye, ha desaparecido la ecuación de segundo grado. No ha desaparecido porque la tenemos aquí. Bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Pues tenemos que ir operando. Entonces aquí le pulso el cuadrado, hace 25, le pulso el por, multiplica, le pulso el menos, no, perdón, el otro por, aquí le pulso el menos, le pulso el por, para hacerlo más pequeñito, y ahora si le pulsamos al más menos, tengo que darle dos clics al más menos, ¿vale? Cuando le dé dos clics al más menos tengo las dos soluciones. Aunque claro, no he quitado la raíz. Fijaros que no he quitado la raíz. Lo puedo hacer desde aquí y puedo... ¿veis? Ahora le pulso aquí a la fracción y ya tengo las soluciones. Y este OR es un texto que puedo poner O. ¿Vale? Bueno, pues ya tendríamos la solución. Y por paso, es decir, aquí por ejemplo, si queréis subir, subís, si queréis bajar, bajáis más, ¿vale? En función de lo que os interese. Bien, esta sería la ecuación de segundo grado, resuelta con la formulita, ¿vale? Luego también aquí hay una posibilidad que es, por ejemplo, fijaros, mira, si este de aquí le arrastro, a ver, un momentito, si arrastro, fijar lo que hace, ¿vale? Lo que he hecho es permitirme, bueno, o me indica que esto se puede factorizar, ¿vale? Bueno, pues fijaros que ahora podríamos, ¿veis? Mira, pulso aquí, menos 3, ¿vale? Y podríamos ver la factorización. Haríamos esto hace de lado, pasa de lado. Bueno, otra cosa que quería que vierais es que, bueno, esta de aquí la puedo mover hacia el lado. Era que, mira, voy a borrar esto de aquí, lo borro, esto la dejo aquí, ¿vale? Y lo que hago esto de aquí, ay, perdonad, esto no quería hacerlo. Lo que comentaba, esta aquí la voy a poner aquí y esta aquí. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Comprobar si las soluciones son correctas. ¿Cómo se hace esto? Pues cojo la X y la arrastro aquí. Y entonces sustituyo la X por el valor. Entonces nada, tenemos que operar. Tenéis. Y observamos que 0 es igual a 0. ¿Vale? Lo mismo podemos hacer con el menos 3. Aquí tenéis. Aquí tenéis. Aquí tenéis. Ahí tenéis. Y ya tenemos comprobada. Bien, una vez visto con GeoGebra, con Graph-Fable, bueno, tenemos por aquí, voy a utilizar el cálculo simbólico, la ventana de cálculo simbólico de GeoGebra.
Entonces aquí lo que hacemos es introducir la ecuación de segundo grado, más 6 igual a 0, le doy un intro, y quiero que os fijéis ya, que aparece algo aquí, ¿no? Fijaros, tenemos aquí dos ecuaciones, bueno, dos rectas, ¿no? Verticales al eje de la y, perdón, paralelas al eje de las y. Fijaros, x igual a menos 2 y x igual a menos 3. Y pues ya pensáis, ¿no? Ya estáis observando qué significan, ¿no? Entonces, para ver la solución, le pulsamos aquí a los tres puntitos y a resolver. Y veis que son las soluciones de esta ecuación. Bien, esta sería una posibilidad. ¿Qué más podríamos hacer? Pues ahora esta la podemos hacer pequeña, la podemos dejar por aquí. Y también podríamos utilizar la graficadora, ¿vale? Y en la graficadora lo que vamos a hacer a graficar esta ecuación de segundo grado, que si la graficamos, perdonad, que graficar entiendo es graficar, ¿vale? Pues fijaros, ¿qué pasa si yo hago la gráfica de la función x cuadrado más 5x más 6, que como todos sabéis es una parábola? Pues que los puntos de corte con el eje de abscisas o de las x, pues son las soluciones. Ahí tenéis menos 3 y 2, ¿vale? No obstante, aquí podéis pulsar estos tres puntitos y crear, en fin, pulsarle a puntos especiales y fijaros, os salen las raíces, el extremo, que es el vértice, y donde corta, ¿vale? Con el eje de ordenadas. En este caso podemos hacer un zoom y ahí tendríais el eje de ordenadas. También podemos hacer una tabla de valores. Esto no nos incumbe, pero nos daría una tablita de valores, ¿vale? Bien, y por último, esta ventana la voy a hacer más pequeñita, pues también os quería enseñar, dejamos por aquí, un trabajo de Javier Cayetano y Manuel Domínguez, que es este applet para resolver ecuaciones de segundo grado. A ver si no se me... Vale, a ver. Pues creo que se me ha colgado el GeoGebra Notas. A ver, un momentito, no lo tengo aquí. Le doy aquí a web, pego el enlace. Bueno, tarda un poquito y aquí lo tenéis. ¿Vale? Entonces aquí lo resuelve de otra forma. Y veis, ¿vale? Y nada, pues podemos ver cómo resolver la ecuación x cuadrado menos 2x menos 24 igual a 0. Fijaros que aquí tenemos x cuadrado azul, serían términos positivos, negativos menos 2x, el rectángulo y menos 24. También comentaros que estáis, ¿vale? También las trabaja Mariel Mates. Tiene un blog muy interesante, ¿vale? En el cual tiene cosas muy interesantes. Y a ver, voy a poner Mariel Mates baldosas. A ver si aquí las tenéis. Aquí tenéis las baldosas de Mariel Mates, ¿vale? Aquí pues empieza con las ecuaciones de primer grado, ¿vale? Desde aquí los submateriales, luego lo pondré en el vídeo, ¿de acuerdo? Y luego tiene, pues también trabaja el álgebra, tiene cosas muy interesantes, ¿vale? Entonces que lo sepáis que tiene unos materiales muy interesantes. A ver, espero esto es de Mates, bueno, aquí, números y álgebra, esto desde aquí. Entonces aquí tienen cosas muy interesantes que podéis bajar y bueno, le podéis escribir un correo también si consideráis oportuno. Bien, pues nada, aquí volvemos a esta resolución de ecuaciones de segundo grado utilizando baldosas algebraicas. Recordad también los materiales de cuadrado mágico. Ahí, ¿vale? Fijaros lo que está haciendo. ¿Vale? Lo que ha hecho es buscar un cuadrado perfecto, ¿vale? Aquí tenéis, ¿vale? Para eso ha sumado 1 cuadrado y he restado 1. Aquí ya tenéis una identidad notable. Fijaros, ya tiene x menos 1 cuadrado, la identidad notable menos 25 igual a 0.
habéis visto que tenemos dos términos, ¿vale? Ha sumado 25 y ha sumado 25 de cada uno de los términos, o de los miembros, perdón, términos miembros. Después fijaros lo que ha hecho. Lo que ha comentado, a ver, vamos a ir un paso atrás. Dice x menos 1 al cuadrado igual a x menos 1 todo al cuadrado igual a 25, pues lo que hace es elevar al cuadrado. 25 serían 5 al cuadrado, y si 25 es 5 al cuadrado, entonces x menos 1 es igual a 5. Esa es la idea, ¿no? Efectivamente, aquí observáis que x menos 1 es igual a 5, ¿no? Pero fijaros que es muy interesante, que es el lado, ¿vale? El lado del polígono, ¿vale? Sí, igual que tenéis aquí, ¿vale? De x menos 1 es igual a más o menos 5. Fijaros, y aparecen esas dos soluciones. Aquí podéis ver otros ejemplos, ¿vale? Aquí tenéis otra, y nada, es otra forma de trabajar la ecuación de segundo grado. Y nada, hasta aquí el vídeo.